Vamos a orar. Señor, buen Padre, buen Dios que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, porque tú sigues dándonos vida, sigues derramando bendiciones en cada uno de nosotros y permites que en este tu día santo podamos estar aquí reunidos para alabar tu nombre. Te agradecemos, Señor, por el estudio de la escuela sabática. Y ahora en estos momentos que vamos a meditar en este sermón, en este libro profético que tú dejaste a tu siervo Juan, Señor, que nuestra mente esté abierta y esté atenta para entender lo que tú quieres decirnos, que la exposición sea adecuada, Señor, para que pueda ser de bendición para muchos. Que tu paz quede con nosotros. Te rogamos que nos perdones nuestras muchas deficiencias y nos ayudes, Señor, a hacerlo mejor, a prepararnos para ese encuentro en las nubes de los cielos con Jesús y contigo cuando vengáis. Señor, que tu Espíritu pues dirija todo y nos acompañe, que en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, buenos días a todos los presentes. Han pasado ya unas semanas desde que concluimos el 6º capítulo de Apocalipsis, y llegamos al 7º, el 7. El 7 sabemos que es un libro, es un número importante en la Biblia, sin duda alguna. Y este capítulo 7 es muy importante, puesto que si hacemos un breve resumen, en el capítulo 6 estuvimos hablando acerca de los sellos, ¿verdad? Y nos quedó uno pendiente, que hoy no vamos a tratar, sino que lo trataremos en el capítulo 8. Pero sí que es de destacar que todo el capítulo 6, que nos habla acerca de los sellos, nos habla acerca de ¿qué? De los sufrimientos de los siervos de Dios a través de las edades en este mundo. Y ahí se menciona el trabajo de esa Babilonia que hemos tratado en la escuela sabática, y cómo quitó la vida como a 50 millones de creyentes porque le estorbaban, porque sencillamente creían en Dios y querían estudiar la Biblia. Y se los quitó de encima. Al final del capítulo llegamos al 6º sello, en el cual se menciona pues que hubo un tremendo terremoto, que las estrellas cayeron del cielo, que la luna se puso como sangre, etcétera, etcétera. Y luego habla de que el cielo se enrolló, se replegó como un pergamino. Pero ¿sabéis? El capítulo 7, que hoy vamos a tratar, está justo después de que las estrellas caen, de que la luna se vuelve como sangre, antes de que el cielo se enrolle. Hay las escenas de este capítulo 7. Y el Señor lo ha hecho de forma muy prudente y muy animosa, muy esperanzadora para sus hijos. Porque en este capítulo 7 encontramos esperanza para el pueblo de Dios. Recordemos cómo termina el capítulo 6. Dice, ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá quedar en pie? ¿Quién podría quedar en pie si tantos millones habían muerto? Si parece que no podía quedar un solo creyente. Pero hay aquí que el capítulo 7 nos da solución a esta pregunta. Habrá unos que quedarán en pie. Y nos habla acerca de dos multitudes, de las cuales trataremos. Si os parece, vamos a leer todo el capítulo para luego desgranarlo paso a paso. En mi Biblia pone el sellamiento final. No sé en las vuestras si tiene ese subtítulo. Los 144.000. Ajá. Leamos. Dice, después de esto, vi a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo,
no dañéis la tierra ni el mar ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 también sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. En total, 12 por 12, nos da este número, 144.000. Después dice, vi una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Estaban ante el trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en sus manos. Y aclamaban a gran voz, la salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron rostro en tierra ante el trono y adoraron a Dios. Dijeron, amén, alabanza y gloria, sabiduría y acción de gracias, honra, poder y fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos me preguntó, ¿esos que están vestidos de ropa blanca, quiénes son y de dónde han venido? Yo respondí, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Nunca más tendrán hambre ni sed. El sol no los molestará más, ni ningún otro calor, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Este es un pasaje que se repite al final en el Apocalipsis. Bien, notamos la gran diferencia, ¿verdad? Los sellos, persecuciones, muerte, pero aquí notamos que en principio aparece un ángel poderoso, que detiene, dice, los 4 ángulos de la tierra. Bien, ¿qué podríamos decir respecto a esto? Tenemos en primer lugar que comentar que esto es una continuidad del 6º sello. El 6º sello no quedaba concluido. Se hace un paréntesis dentro del 6º sello donde aparece esta escena de este ángel poderoso que viene pues a retener los ángulos de la tierra. Después de esto, ¿qué quiere decir? Pues después del terremoto, de la caída de estrellas, etcétera, etcétera, que vimos. Ahora bien, hay un detalle. Hablamos de la caída de estrellas, que ocurrió el 13 de noviembre de 1833. Pero, ¿sabéis? Indagando, he hallado una cosa que hasta ahora no sabía. Y es esto que os presento aquí en este momento. Desde 1833 han habido cada 33 años caída de estrellas. ¿Lo sabíais esto? Es paradójico. Entre medio también han habido. Pero es paradójico que en los años cada 33 ha habido caída de estrellas. Es decir, la primera fue en esa fecha, 1833, la segunda fue en 1866, esto la historia lo corrobora, yo lo he encontrado históricamente. La tercera fue en 1899, la cuarta en 1932, la quinta en 1965, la sexta, ahora más reciente, en 1998, y la última, ¿sabéis cuándo tocaría? Es paradójico, 2031. La séptima.
2031. Es paradójico, ¿eh? Es paradójico porque ahí es cuando el cielo se enrollará todo como un pergamino, hemos leído, ¿verdad? Es paradójico que sea así, ¿eh? Se habla aquí de 4 ángeles, ¿verdad? Simbolizan instrumentos divinos que detienen las fuerzas del mal en el mundo hasta que sea terminada la obra de Dios en los corazones humanos y el pueblo de Dios sea sellado en sus frentes. Por eso aquí hablaba del sellamiento. Habla aquí también de 4 ángulos. ¿Qué se refiere a 4 ángulos? Bueno, son, diríamos, los 4 puntos cardinales de la Tierra. Es decir, norte, sur, este, oeste, toda la Tierra en general, ¿eh? Están reteniendo, ¿eh? Vientos. Se habla aquí de vientos. Sí, parecía el Papa, ¿verdad? Ahora mientras lo hacía, me ha venido a la mente. Y al ver Víctor que sonreía, digo, mira, está pensando lo mismo que yo. Pero bueno, es que es así, el norte, el sur, el este y el oeste, no hay más. Los vientos en la Biblia simbolizan luchas, conmoción política, guerras. Hay pruebas de ello. Por ejemplo, si leemos Daniel 7 en el capítulo 2, y el versículo, Daniel 7, 2, estoy viendo. Dice, Daniel dijo, vi en visión de noche que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. Yo estoy leyendo la versión del siglo XXI, ¿eh? Tal vez difiere en alguna palabra con la versión Reina Valera del 60, ¿eh? Pero dice que había ahí una lucha de vientos del cielo que agitaban el gran mar. En la Biblia el mar representa, ya lo sabemos, ¿verdad? Gentes, muchedumbre, ¿eh? Pues esos vientos son guerras dentro de esa muchedumbre, ¿eh? Y el mundo sabemos cómo ha estado en guerra desde siempre. La primera ya estuvo entre 2 hermanos, ¿os acordáis? Caín y Abel. Hubo allí una batalla en la cual uno quitó la vida al otro, sin el otro pelear, ¿eh? Y desde ahí, guerras, guerras y más guerras, ¿verdad? Se dice que detenían estos vientos para que no soplasen. Es decir, que el Señor permitía que hubiese un periodo de tregua para acabar la obra de Dios en este mundo, ¿eh? Y preparar al pueblo para el sellamiento. Y a más, retener el diablo para evitar la destrucción total. Puesto que el diablo lo habría hecho hace ya muchos años, destruir este mundo. Y hasta él está siendo retenido para que no obre de esa forma, ¿eh? Porque si el Señor le dejase, destruiría absolutamente todo. Por eso no es de extrañar, hoy hablábamos del Armagedón, ¿verdad? Hoy el mundo está convulsionado, violencia por todas partes, guerras, temas en la naturaleza, desastres, volcanes, terremotos, etc. El diablo tiene poder sobre todo esto, ¿eh? Pero tiene poder para juntar las naciones en guerra y tendrá el poder para juntar a todas las naciones en un lugar determinado al final del tiempo para que entre ellos se quiten la vida. Tiene ese poder. Y eso hará. Por eso está siendo retenido. Pero llegará un punto en que esto no se retendrá más, será suelto, ¿eh? Y entonces, preparémonos, ¿eh? Cuando el diablo campe a sus anchas, ¿eh? Habla sobre que no se haga daño a la tierra, al mar, ni a ningún árbol. Es decir, esa naturaleza entonces es a nivel mundial. Es todo el planeta. Está todo retenido para que no estalle. ¿Cuántas veces nos ha dicho que si un loco apretase un botón, este mundo ya desaparecería, ¿verdad? Pero hasta eso está siendo retenido, porque con el poder armamentístico que hay en el mundo, no quedaríamos nadie, ¿eh? Con unas pocas bombas no quedaríamos nadie. Hasta eso
está siendo retenido. El versículo 2 habla de otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo. Bueno, ¿qué sale por el este cada día? El sol, ¿verdad? El sol viene por el este, ¿eh? Y por el este dice que el profeta Ezequiel vio que venía la gloria de Dios. Eso está en Ezequiel 43, versículos 2 y 5. ¿Eh? La señal del Hijo del Hombre aparecerá ¿desde dónde? Desde el este, oriente, ¿verdad? La dirección desde la cual viene el ángel parece indicar que viene de parte de Dios, enviado por el mismo Dios. ¿Eh? También puede referirse que al principio los rayos del sol cuando nace son tenues, ¿verdad? Pero a medida que avanza el día, sus rayos son más poderosos, ¿verdad? Y queman, ¿eh, Víctor? Queman, ¿eh? De verdad, queman. Eso también simboliza cómo al principio la obra parece que será lenta, pero luego aumentará en fuerza, ¿eh? Y habla aquí del sello. Sabéis, en las épocas antiguas, las cartas, todos lo sabemos, eran selladas con cera, ¿verdad? Y con el anillo del rey, del mandatario, por así decir, ¿no? Incluso se marcaban pertenencias también, objetos, se marcaban con ese sello, ¿verdad? En Ezequiel 9, me gustaría que leyéramos este pasaje, puesto que aquí se habla acerca de algo en especial. Ezequiel capítulo 9 es un capítulo que tratamos ya en días pasados, ¿verdad? O en meses pasados, ¿eh? Versículos del 2 al 6, dice: Vi 6 hombres que venían por la puerta superior del norte. Cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino, que traía en la cintura un tintero de escribano. Y al entrar se pararon junto al altar de bronce. Aquí está hablando del santuario, ¿verdad? La gloria de Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado y se trasladó al umbral del templo. Y el Señor llamó al varón vestido de lino que tenía el tintero de escriba y le dijo: pasa por la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. Es decir, los que clamaban por las abominaciones debían ser marcados por ese escribano que llevaba esa tinta, ¿verdad? Y a los otros oí que les dijo: pasad por la ciudad en pos de él y matad sin lástima ni compasión. Matad a viejos, a jóvenes, doncellas, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero no toquéis a ninguno que tenga la señal. Y empezad desde mi santuario. Empezaron pues desde los ancianos que estaban ante el templo. Es decir, en esa escena se ve cómo los siervos de Dios que gimen son marcados con tintero de escribano para no sufrir. Y es paradójico, se les pone un sello para que no sean muertos como los demás que no lo tienen, ¿eh? Y es paradójico como luego en el Apocalipsis se nos habla de un sello que va a ser puesto a unos que serán también salvados, ¿eh? Vemos como las escenas de Apocalipsis tienen eco, como decía la escuela sabática, ¿verdad? Tienen eco en lo que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿eh? El sello que se estampará en la frente de los fieles es la marca de la verdad pura, la verdad auténtica, no de errores, sino de la verdad auténtica. Es la señal de aprobación. Es también la semejanza de que han adquirido el carácter de Cristo. Por eso son sellados, porque han sido hallados dignos, ¿eh? Isaías 8:16.
Leamos este pasaje. Isaías 8:16 dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Sella la ley entre mis discípulos. Jeremías diría que pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Entonces, ¿qué es el sello? ¿Qué es el sello de Dios? ¿Dónde se encuentra ese sello? Se encuentra en un lugar específico. Un lugar que ha sido deteriorado, perseguido, humillado, violado continuamente. Se halla en la ley del Señor, en los 10 mandamientos. Es la parte de la ley que contiene el nombre del Rey, Jehová, ¿verdad? Que contiene quién es, creador, ¿verdad? Y que contiene su dominio, cielos, tierra, mar. Claro. Ese es el sello del Señor. Entonces, diríamos que el cuarto mandamiento es este sello del Señor, el sábado. El sábado. En todo esto que vemos aquí de los sellos, que hay una tremenda conflagración, etcétera, etcétera, hay luchas físicas, sí. Aunque la escuela sabática no lo admita, hay luchas físicas, pero también hay lucha espiritual. Hay lucha espiritual y tenemos un eco pues en los amigos de Daniel, ¿verdad? En cuanto a la adoración a aquella estatua, sí o no, etcétera. Hay una lucha espiritual. ¿A quién adoraremos? ¿Recibiremos el sello de Dios o recibiremos, como dice la Escritura, la marca del enemigo, de la bestia? ¿A quién adoraremos? Ese sello solo lo reciben los que guardan los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, a pesar de que a muchos les pese este hecho. Pero el sábado aún está vigente. Lo ha estado desde la creación. Y el Señor lo hizo para el hombre, no para el israelita, no para el judío, no para el hebreo. Lo hizo para el hombre. Adán no era hebreo. Vinieron 2000 años después. Lo hizo para el hombre. ¿Y cuánta gente no ha entregado su vida por ser obediente a este mandato del Señor? ¿Cuánta gente? En diferentes partes del mundo, incluso en Asia, en China, tantos países diversos. Y cuando sabemos que en la patria celestial, en la tierra nueva, como dice Isaías 66, dice que ¿qué pasará los sábados? Que iremos todos a adorar ante el Señor. En sábado, no iremos el primer día de la semana, el domingo, el sábado, denotando que siempre ha estado vigente y lo estará por toda la eternidad. Por eso, importante la obediencia de ese día, porque eso determinará si obedeces a Dios o obedeces los designios de esa bestia, de ese papado, que está imponiendo su día, que no es el sábado, sino que es el día del sol, el primer día, el domingo. Y sabemos cómo, y llegaremos luego al capítulo 13, etcétera, más adelante, en el cual saldrá esa ley a causa de esos 3 poderes, ¿verdad? Decretarán esa ley dominical a la cual todo el mundo, sin excepción, deberá obedecer. Si no, riesgo de su vida. Se le podrá quitar la vida. Como pasó entonces, durante todo ese periodo de 1260 años, volverá a ser, pero peor, porque se habla de una crisis cual nunca fue, una tribulación cual nunca fue. Fijémonos, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que ahora es momento de preparación para que recibamos ese sello de Dios.
para que cuando llegue esos momentos conflictivos, el que lleva la espada pase de lado, como en Ezequiel, pase de lado y no nos haga ningún mal. El ángel que sube del nacimiento del sol tiene el sello del Dios vivo. Es un mensajero divino encargado de una reforma que ha de realizarse en los hombres, en lo que respecta a observar el sábado del cuarto mandamiento. Por eso cuando hablamos del cuarto mandamiento, los hay que nos llaman, no, es que sois legalistas, es que eso ya no tiene cabida. Ahora somos salvos por gracia. Sí, somos salvos por gracia, claro. La gracia de Dios gratuita que nos quiere salvar, porque es su capricho salvarnos. Nos ama tanto que quiere salvarnos, ¿verdad? Pero, ¿qué demanda de nosotros? Obediencia. ¿Y la obediencia dónde se encuentra? En los mandamientos y sobre todo en el sábado, que es su sello. Si dejamos el sábado, no estamos obedeciendo al Señor. Porque todo aquel que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué dice la Escritura? Que se hace culpable de todo. Culpable de todo, como si traspasara toda la ley. No obedece al Señor, por mucho que piense que lo hace. Y bien, aquí se nos habla de 144.000 sellados. Y fijaros, hay aquí una lista de las tribus de Israel. Yo no sé si habéis leído las tribus de Israel en otros pasajes anteriores a este, pero aquí se cambia el orden. Se cambia el orden y además se quita a uno y se pone a otro. Es paradójico, pero es así. Aquí, por ejemplo, se añade a Leví, que Leví no tuvo posesión en las tierras, porque su parte que era el santuario, ¿verdad? Pero en cambio aquí se añade a Leví y en cambio se quita a Dan. ¿Por qué? Porque dice que Dan entró en la idolatría total y fue apartado. Se quita a Dan, aquí no está Dan. Es paradójico, ¿verdad? Ahora bien, 144.000, y entramos en lo de siempre. ¿Es un número literal, real, o es un número simbólico que define pues una cantidad inexacta? Me gustaría que viésemos, si me cambia ahora sí, esta escena. Esta escena se encuentra en un libro que escribió Ellen White, Testimonios para la Iglesia, en el tomo 1. En el capítulo 7, que se titula Mi primera visión, es decir, fue la primera visión que se le dio a Ellen White. Y aquí nos dirá si es un número literal o es un número ficticio simbólico. Aquí nos lo dirá, por un detalle. Pero me gustaría, si me permitís, leer toda esa experiencia, porque es interesante y es edificante para todos. Ella dice: recibí mi primera visión no mucho tiempo después de haber transcurrido el chasco de 1844. Visitaba a una apreciada hermana en Cristo, con quien teníamos gran amistad. En esa ocasión, 5 de nosotras, todas mujeres, estábamos arrodilladas en el altar de la familia. Mientras orábamos, sentí el poder de Dios sobre mí como nunca antes lo había sentido. Me parecía estar rodeada de luz, mientras me elevaba cada vez a mayor distancia de la tierra. Me volví para mirar al pueblo adventista en el mundo, pero no pude encontrarlo. Y en eso, una voz me dijo: mira otra vez, y mira un poco más arriba. Levanté la vista y vi un sendero recto y estrecho que corría muy por encima del mundo. El pueblo adventista viajaba por él, hacia la ciudad. Detrás de él, al comienzo del sendero, había una luz brillante que un ángel identificó como el clamor de medianoche. ¿Os suena el clamor de medianoche? ¿Dónde está eso? En los evangelios, ¿verdad? La experiencia de las vírgenes, ¿verdad? Se oyó un clamor,
viene el esposo. Un clamor que luego se repite en Apocalipsis 18. Salid de ella. La luz brillaba en todo el sendero para que los pies de los caminantes no tropezaran. Jesús mismo conducía a su pueblo y éste estaba a salvo mientras mantenía sus ojos fijos en él. Pero pronto muchos se cansaron porque consideraban que la ciudad estaba demasiado lejos y esperaban haber llegado ya. Jesús los animaba levantando su glorioso brazo derecho, del que procedía una luz que se extendía hacia el grupo adventista, y ellos exclamaban, ¡Aleluya! Otros temerariamente negaban la luz que había detrás de ellos y decían que no era Dios el que los había guiado hasta entonces. En esos casos la luz que había detrás de ellos se apagaba y dejaban sus pies en completas tinieblas, por lo que estos tropezaban y perdían de vista el sendero y a Jesús, y caían en tinieblas del mundo malvado que yacía por debajo. Está hablando aquí de la experiencia del pueblo de Dios, el pueblo adventista, que está andando ¿hacia dónde? Hacia el cielo, hacia la Canaán celestial, ¿verdad? Pero hay unos que dicen que dudan de que Dios los esté guiando, de que Dios guíe, y se les apaga, pierden la luz, y entonces caen, no llegan. Pronto escuchamos la voz de Dios que sonaba como muchas aguas y que nos daba el día y la hora de la venida de Jesús. Y ahora viene el detalle que antes os decía. Los santos vivos, 144.000, conocieron y comprendieron la voz, mientras que los malvados pensaron que se trataba de un trueno y un terremoto. ¿Qué entendéis aquí? Porque fijaros, dice los santos vivos, coma de separación, 144.000, coma, conocieron y comprendieron la voz. ¿De qué está hablando aquí? ¿De un número simbólico o un número literal? Dice que los 144.000 comprendieron, conocieron, comprendieron. Y está hablando de una forma literal. La coma nos lo está diciendo. Cuando Dios pronunció la fecha, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros rostros comenzaron a brillar con la gloria de Dios, tal como ocurrió con el rostro de Moisés cuando descendió del monte Sinaí. Los rostros brillarán, ¿verdad?, como el de Moisés. Los 144.000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. ¿Veis dónde se pondrá el sello? ¿Por qué viene el ángel con el sello? Para sellar a 144.000. Sobre sus frentes aparecían las palabras Dios, Nueva Jerusalén y una gloriosa estrella con el nuevo nombre de Jesús. Los malvados se enfurecieron al contemplar esa gozosa y santa condición y se aproximaron con violencia para apoderarse de nosotros y arrojarnos en la prisión. Pero nosotros extendíamos la mano en el nombre del Señor y ellos caían postrados en tierra. En ese momento la sinagoga de Satanás supo que Dios nos amaba a quienes podíamos lavarnos los pies unos a otros y saludar a los hermanos con ósculo sagrado, y adoraron a Dios a nuestros pies. ¿Os suena esto de lavarse los pies unos a otros? Con ósculo santo. Lo hacemos cada 3 meses, ¿verdad? En la Santa Cena, siguiendo el ejemplo del Maestro, ¿verdad? Pero nuestra vista fue atraída hacia el oriente, donde había aparecido una pequeña nube negra, de la mitad del tamaño de la mano de un hombre. La que todos sabíamos era la señal del Hijo del Hombre. Contemplamos la nube en solemne silencio mientras ésta se aproximaba y se tornaba de color más claro, y cada vez aparecía más gloriosa, hasta que se convirtió en una gran nube blanca. La parte inferior parecía de fuego, por encima de ella se veía un arco iris, y a su alrededor había 10.000 ángeles que entonaban un hermosísimo himno, y sobre la nube se encontraba sentado el Hijo del Hombre. Su cabello blanco y rizado le caía sobre los hombros, y en la cabeza llevaba numerosas coronas. Sus pies tenían la apariencia de fuego, en la mano derecha sostenía una hoz aguda, y en la izquierda una trompeta de plata. Sus ojos eran como llama de fuego,
que escudriñaban a sus hijos. Todos los rostros se pusieron pálidos, y los rostros de quienes Dios había rechazado se pusieron sombríos. Entonces todos exclamamos, ¿quién podrá permanecer en pie? ¿Os suena esta pregunta? Capítulo 6, ¿verdad? ¿Tengo yo mi vestido inmaculado? Los ángeles dejaron de cantar y se produjo un momento de terrible silencio mientras Jesús hablaba. Los que tengan manos limpias y corazones puros podrán permanecer firmes. Mi gracia es suficiente para vosotros. Después de eso, nuestros rostros se iluminaron y nuestros corazones se llenaron de gozo. Los ángeles volvieron a cantar con júbilo, mientras la nube se aproximaba aún más a la tierra. Luego resonó la trompeta de plata de Jesús, mientras descendía en la nube rodeado de llamas de fuego. Contempló las tumbas de los santos que dormían, y luego elevó su vista a sus manos hacia el cielo y exclamó, despertaos, despertaos vosotros que dormís en el polvo y levantaos. A continuación se produjo un terrible terremoto. Las tumbas se abrieron y los muertos salieron vestidos de inmortalidad. Los 144.000 exclamaron aleluya al reconocer a sus amigos que habían sido arrancados de su lado por la muerte. En ese mismo momento fuimos transformados y nos unimos con ellos para recibir al Señor en el aire. Es una escena de la segunda venida, que ella vio en su primera visión. Entramos todos juntos en la nube y pasamos 7 días subiendo hasta llegar al mar de vidrio. 7 días viajando. Jesús trajo las coronas y con su propia mano las colocó sobre nuestras cabezas. Nos entregó arpas de oro y palmas de victoria. Los 144.000 formaron un cuadro perfecto sobre el mar de vidrio. Las coronas de algunos eran muy brillantes, en cambio las de otros no lo eran tanto. Algunas coronas parecían cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían solamente pocas, pero estaban perfectamente satisfechos con sus coronas. Y todos estaban vestidos con un glorioso manto blanco que les caía desde los hombros hasta los pies. Los ángeles nos rodeaban mientras marchábamos por el mar de vidrio hacia las puertas de la gran ciudad. Jesús levantó su poderoso y glorioso brazo e hizo girar la puerta de perlas sobre sus brillantes goznes, mientras nos decía, habéis lavado vuestros vestidos en mi sangre y habéis permanecido firmes por mi verdad. Entrad. Todos entramos y tuvimos la sensación de que teníamos perfecto derecho de encontrarnos allí. Dentro de la ciudad vimos el árbol de la vida y el trono de Dios. Del trono salía un río de aguas puras, y a cada lado del río se encontraba el árbol de la vida. A un lado se encontraba un tronco de un árbol, y al otro lado del río había otro tronco, y ambos eran de oro, puro, transparente. Al comienzo pensé que veía 2 árboles, pero al mirar nuevamente vi que el follaje de estos se unían para formar un solo árbol. Es decir, como un cerco, ¿verdad? Un solo árbol. Un dosel, exacto. De modo que el árbol de la vida se encontraba a ambos lados del río de la vida. Sus ramas descendían hasta el lugar donde nos encontrábamos y estaban llenas de un fruto admirable que tenía la apariencia de oro mezclado con plata. Nos pusimos debajo del árbol y nos sentamos a contemplar la gloria de aquel lugar. De pronto se aproximaron a nosotros los hermanos Fitch y Stugman. Fijaros, ella incluso ve 2 contemporáneos suyos que están allá en la eternidad. Los ve disfrutando la eternidad. ¡Qué honor! Ellos no lo sabían porque habían fallecido. De pronto se aproximaron a nosotros los hermanos Fitch y Stockman, quienes habían predicado el evangelio del reino y a quienes Dios había hecho descender a la tumba para salvarlos. Nos preguntaron lo que había sucedido mientras ellos dormían en el sepulcro. Procuramos recordar nuestras grandes pruebas, pero nos parecían tan pequeñas comparadas con el más excelente y eterno peso de gloria que ahora nos rodeaba, que nos fue imposible hablar de esos acontecimientos, y solo nos limitamos a exclamar aleluya. El precio que hemos pagado por el cielo ha sido escaso, y tocamos nuestras arpas de oro e hicimos resonar las bóvedas
celestes. Qué tremenda visión, ¿verdad? La primera y tan contundente, ¿verdad? Ella ahí ve el pueblo de Dios viajando, andando en este mundo, viajando hacia la Canaán celestial. Pero muchos de ellos pierden de vista a Cristo. Se echan atrás, abandonan la fe. Es tremendo, ¿eh? Pero dice que los pocos que quedan siguen hasta que ven esa nube, ¿verdad? Que viene, Cristo que viene y los lleva, y durante 7 días viajan hasta allá, hasta el paraíso, en la presencia del trono de Dios, disfrutando del árbol de la vida, disfrutando de hermanos que habían fallecido y los encuentran allí. Es tremendo, ¿verdad? ¿Cómo debe animarnos? Dice que cuando querían hablar de qué había pasado, los acontecimientos que habían sufrido, dice que ya no querían ni los recordaban. Dice, qué poco nos ha costado llegar hasta aquí. Y eso es lo que exclamaremos. Por muchas vicisitudes que pasemos, cuando lleguemos allá nos parecerá nada. Nos parecerá que ha sido nada. Qué poco nos ha costado el cielo, diremos. Un cielo que el Señor nos da gratuitamente, por gracia, pero obedeciendo. Porque si no ponemos de nuestra parte, ese sello no estará aquí en las frentes. Hay algo más. Hay una experiencia que viven estos 144.000 y que me gustaría también comentar. Conflicto de los siglos, el capítulo 41, las páginas 706 y 707. Y aquí se habla acerca de la experiencia que vive en este grupo de 144.000. Dice, delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego, por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, hállase reunida la compañía de los que salieron victoriosos, de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, con el Cordero en el monte de Sión. Teniendo las arpas de Dios, están en pie los 144.000 que fueron redimidos de entre los hombres. Redimidos de entre los hombres, vivos, redimidos de entre los hombres. No conocieron la muerte, Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno, una voz de tañedores, de arpas que tañían con sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender, sino aquellos 144.000. Solo ellos cantan ese cántico nuevo. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno sino los 144.000 pueden aprender aquel canto, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Ellos han pasado una experiencia singular, que ahora nos explica. Estos son los que han venido de grande tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque han sido fieles, obedientes, sin temor por sus vidas. En sus bocas no ha sido hallado engaño, están sin mácula delante de Dios. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Apocalipsis 7, 14 y 15. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia, al sol que tenía el poder de quemar a los hombres con un intenso calor, y ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y sed. Han padecido, caían las plagas, el sol quemaba a los hombres, no tenían que comer, pero ellos eran sustentados con lo mínimo por los ángeles. Tenían lo mínimo, pero pasaban necesidad. Pero dice, no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos,
ni otro ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7, 14 al 17. Es decir, que hemos visto en estas dos ilustraciones, escritos de Ellen White, Testimonios para la Iglesia del Conflicto de los Siglos, ¿quiénes son estos 144.000? Número real que padecen la crisis final, la angustia final, aquella angustia de Jacob que habla la Biblia, ¿verdad? Ellos la padecerán y saldrán victoriosos. Esta es esta primera muchedumbre de 144.000. Ahora bien, ¿son todos judíos? Porque aquí está hablando de 12 tribus de Israel, 12.000 de cada una de ellas. ¿Son todos judíos? Bueno, una cosa es cierta. Perdonad. Los judíos, a causa de su desobediencia, ¿qué ocurrió con ellos? ¿Están todos en Jerusalén? Fueron esparcidos por el mundo, ¿verdad? Por el mundo conocido. Y muchos han descendido de ellos. Y si muchos miramos nuestros apellidos, nuestros nombres, nos daremos cuenta que venimos de judíos. Sin ser nacidos allá, pero venimos de judíos. Aunque hay un pasaje que me gustaría que leyésemos, porque Pablo menciona esta cualidad. Romanos capítulo 2. Romanos en el capítulo 2, versículos 28 y 29, dice él: porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Al contrario, es verdadero judío el que lo es en su interior, por medio del Espíritu, no según la letra. Este recibe la alabanza no de los hombres, sino de Dios. ¿Recordáis que a Abraham se le hizo una promesa? Y en ti serán benditas, ¿qué dice? Todas las naciones de la tierra. ¿Todos iban a ser judíos? Habría gentiles. Pero en cambio, formarían parte del pueblo judío porque aceptaron esa promesa, la hicieron suya. Es decir, ¿son todos estos 144.000 judíos? Bueno, puede ser que sí, que sean descendientes, o puede ser que también haya entre ellos pues gente que no lo es, pero que ha sido obediente y ha formado parte de esa promesa de Abraham. En definitiva, lo importante es que ellos reciben un honor tremendo allá en el cielo. Aunque aquí sufren penalidades, pero allá reciben un honor tremendo. Están con Cristo, y allá donde va Cristo van ellos. Están en el templo con Cristo. No se apartan de Él. Es el privilegio que tienen, de estar siempre con Jesús. Mira qué dice Ellen White en la Revista and Herald del 9 del 3 de 1905. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144.000. Esforcémonos. No está cerrado ese número. No ha llegado aún el tiempo de angustia. Aún hoy se deben formar esa cifra, ese número de salvos especiales, 144.000. Y ella dice, esforcémonos. A ella se le promete que tendrá parte con los 144.000, que no será de los 144.000, pero que tendrá parte con ellos. Igual que a una hermana de su época, que ella le dice que ha visto que tendrá parte con los 144.000. Ella lo menciona, lo escribe así. Pero ese número es real. Y ese número lo podemos componer nosotros. Si nos esforzamos para ser, para pertenecer a ese grupo. ¿Y eso qué quiere decir? Que tendremos que cambiar muchas cosas, ¿verdad? El mundo nos ata, el mundo nos atrae, ¿verdad? Pero tendremos que cambiar costumbres. No dirigir la vista hacia el mundo.
no desear obtener lo que el mundo da, sino nuestra vista elevarla. ¿Qué hacían los que caminaban por el sendero? Elevaban la vista hacia arriba, donde radiaba la luz de Dios, ¿verdad? Eso deberán hacer los que quieran ser, o queramos ser, parte de los 144.000. Elevar la vista al cielo. Buscar las cosas de arriba, no las de la tierra, como dice Pablo. Y eso nos ayudará a prepararnos idóneamente con un carácter puro, semejante al de Cristo. Y Él nos limpiará. Se dice de ellos que son sin mancha. Lo veremos más adelante, que volveremos a hablar de los 144.000. Son sin mancha, inmaculados, porque han abandonado todo lo del mundo y solo están por las cosas del Señor. Su meta es Cristo, la eternidad junto a Él. Y por ello hacen sacrificios. Los haremos nosotros para formar parte de este grupo. Cada uno tiene que meditar en eso. Pero deberíamos esforzarnos, como nos dice ella. Luego se menciona aquí una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Y un anciano le pregunta a Juan, ¿y esto quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y Juan, ¿qué responde? No lo sé, tú lo sabes. Pero caramba, aquí parece que dicen de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces esta pregunta, ¿y estos quiénes son? No se está refiriendo a esta multitud, se está refiriendo a la anterior, de la cual Juan no sabe de dónde han salido, porque de estos sí sabe de dónde han salido, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, pero los 144.000 no sabe de dónde han salido. Por lo tanto, se está refiriendo a los 144.000. ¿De dónde son? ¿De dónde han salido? Y dice que tienen vestiduras blancas, ¿verdad? Porque se negaron a violar los mandamientos del Señor y aceptaron los méritos de Cristo, que los hace salvos, sin duda alguna. Como decíamos, y como dice el pasaje, ya no tendrán, en el versículo 16 dice, no tendrán más hambre ni sed, ni dañará el sol. Fueron protegidos por el Señor, fueron sustentados por Él. Y finalmente el versículo 17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no sufrirán más. La pesadilla ha concluido. A pesar de esa gran tribulación que vivirán, la pesadilla ha concluido. Y yo siempre he hecho la vista a lo que decía Enoc. Vino el Señor con sus santas decenas de millares. Enoc ya veía los 6.000 años concluidos, la eternidad ante Él, que todavía ya ha pasado. Y ellos lo mismo, se gozan porque todo ha pasado y dicen qué poco nos ha costado llegar al cielo, qué poco. ¿Vemos el paréntesis que hay entre el sexto sello y el séptimo? Porque esto forma parte del sexto sello, pero vemos que también va más allá. Llega hasta la venida de Cristo, ¿verdad? Hasta la eternidad, el trono, el árbol de la vida. Estamos allí en el paraíso, gozándonos con el Señor por siempre. ¿No es esto un motivo de esperanza que el Señor pone aquí en medio para que no desmayemos? Hay dificultad, sí. Tú sigues al Señor, tienes un enemigo, el diablo. Hará lo que sea para hacerte caer y pondrá las trabas que sean. Y si puede, te quitará la vida. Lo hará sin duda alguna. Pero todo eso, ¿qué? Si somos fieles en el Señor, qué poco habrá costado, ¿verdad? Qué poco habrá costado. ¿Os acordáis que el quinto sello hablaba de unas almas debajo del altar que clamaban, ¿hasta cuándo, Señor? Bueno, en estos grupos están, en esa muchedumbre de toda nación, tribu, lengua, pueblo, están todos esos que clamaban, ¿hasta cuándo, Señor? Y por fin reciben su recompensa. Reciben esa recompensa. Se ha acabado todo. Dieron su vida, fue un sufrimiento, pero lo hicieron gozosos por Cristo. Y se acabó todo, ¿por qué? Porque están allá.
Pero no hemos terminado Apocalipsis. Aquí solo se ha hecho un lapsus de esperanza, ¿verdad? Para que sigamos adelante con ánimo. Pero ahora en el capítulo 8 veremos el séptimo sello, que es el que nos falta por estudiar, y comenzaremos a estudiar las primeras 4 trompetas que vienen después de los sellos. Veremos qué significa todo esto y lo trascendental que es para nosotros. Que todos son cosas históricas, pero cosas que se repetirán nuevamente, pero lo estudiaremos en su momento. Que el Señor nos ayude para ser fieles. El tiempo es tan breve. Pensar que estamos en 2018, ¿no? Ya con las fechas ya. 2018. Y en 2031 todo termina. La caída de estrellas dice que la última será 2031. Cada 33 años. Fijaros. Todo termina. Y Cristo aparecerá. Veremos muy pronto esta imagen que os voy a poner aquí. Muy pronto veremos eso. Y esto lo encontramos en la experiencia, mirad, ahora en el año bíblico he estado leyendo la experiencia de Elías. Le dice a su siervo, ¿ves? Mira el horizonte. No veo nada, no veo nada. Y a la séptima vez, ¿verdad? Séptimo milenio, el inicio del séptimo milenio, una nube negra que se aproxima. Y hemos leído en la visión que Elena White ve una nube negra que se aproxima, que se va haciendo brillante, se expande, ¿verdad? Es Jesús viniendo. Es esto es lo que deseamos todos ver y deseo que todos estemos allá, en pie. Estemos en el descanso o estemos formando parte de los 144.000, podamos estar ahí en pie. Es mi deseo. Vamos a terminar, lo haremos con una oración. Señor y Padre, te damos inmensas gracias, porque en tu palabra, Señor, encontramos consuelo. Sabemos cómo el diablo, que ha sido el príncipe de este mundo, lo ha llenado de dolor, de angustia, de muerte, de enfermedad, de todo lo horrible. Pero tú nos has dejado tu palabra, en la cual encontramos esperanza, que a pesar de lo que el diablo pueda hacernos, y aunque tú lo permitas, sabemos que si somos fieles, obedientes a tus mandatos, si te amamos de verdad, si vamos al descanso, nos levantarás en aquel día cuando vengas y nos llevarás. Y si nos das el privilegio de ser de esos 144.000, aunque pasemos toda esa tribulación tremenda, estarán gozosos viendo esa nube que se acerca, esa salvación, esa liberación. Señor, ayúdanos pues para que confiemos. Sabemos que el tiempo es breve. Tenemos una labor que hacer. Muchos aún no conocen esta esperanza. Y nosotros que la conocemos debemos vivirla a tal punto que nos consagremos para ser santos, ser aptos para tu reino. Haz que así sea, Señor, que no te defraudemos, que seamos de esos frutos que tú puedas recoger por ese gran sacrificio que hiciste allá en el Calvario. Que tu paz quede con nosotros, Señor, y con tu pueblo, y ayúdale a despertar y a ver el mensaje que hoy toca predicar y el mensaje que hoy toca vivir. Que tu paz quede pues con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Sí, queremos indicar que el próximo mes de julio, día 14, el ministerio va a estar allá en Valencia, con el grupo de Valencia. También habrá bautismos. Queremos indicar que si a alguien le interesa asistir, debería ponerse en contacto con Virtudes. Es el contacto de Valencia, lo podéis encontrar en la página del Gran Engaño, la web oficial. Allí están los contactos y allí encontraréis el contacto Virtudes de Valencia. Ella os podrá indicar direcciones, horarios, etc. Día 14 de julio
allá estará el ministerio. Víctor, Fanny y no sé si tal vez alguno más, ¿eh? Estaremos allí. El Señor os bendiga y que tengáis un feliz sábado.